Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer una lectura de un libro sumamente interesante de Julian Schwindlerman, que es un gran comentarista internacional, cuyo título es Triángulo de Infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel. Ahí pueden ver la tapa, creo que es muy actual con lo que está sucediendo en este momento con el conflicto de Medio Oriente que tanto nos ocupa. Voy a leer simplemente una parte de uno de los capítulos en donde Schwindlerman expresa: para Wagner no necesitamos dar la prueba de que el arte moderno ha judaizado, el hecho salta a la vista. Por eso lo más urgente es emanciparnos de la opresión judía. A continuación, Wagner detalla la condición apátrida del judío y el carácter estético de los hechos. En su visión, el judío habla las lenguas europeas modernas como lenguas aprendidas y no como una lengua materna, lo cual debe impedirle toda facultad de expresarse conforme al genio de cada una de ellas con originalidad y personalidad. Como el judío se mantuvo fuera de la comunidad europea, solo con su Jehová, en una raza y en una tribu dispersa y desarraigada, está limitado en su capacidad de expresarse en la lengua moderna. Y el judío solamente puede repetir, imitar, pero no hablar realmente como poeta, ni tampoco crear obras de arte. Pero no se detiene allí. Lo que nos repugna particularmente es la expresión física del acento judío, dice Wagner. La civilización no logró, a pesar de su contacto de 2000 años con las naciones europeas, vencer la persistencia sorprendente de los judíos nativos en lo que respecta a las particularidades del acento semítico. Nuestro oído se ve afectado de manera extraña y desagradable por el sonido agudo, chillón, ceseante y arrastrado de la pronunciación judía. Y continúa: cuando oímos hablar a un judío, la ausencia de toda expresión puramente humana en su discurso nos hiere a pesar nuestro. El acento caricaturesco de su lenguaje produce siempre un efecto ridículo y no despierta en nosotros ninguna simpatía por el interlocutor. Una vez establecida la normalidad de la lengua hebrea, Wagner se explaya sobre la incapacidad judía para el canto. Si al judío le sucede de elevar el tono de su discurso hasta el canto, su animación nos parece ridícula. Y como nunca toma el acento de una pasión susceptible de emocionarnos, se nos convierte en absolutamente insoportable. Todo lo que nos disponía en su exterior físico y en su lenguaje lograría que el cantar saliéramos huyendo, si no fuera que la bufonería de ese fenómeno nos retendría. Con lo cual, y de acuerdo a la naturaleza de las cosas, sostiene Wagner, deberíamos negar al judío toda capacidad artística en todos los campos del arte. Wagner reconoce la existencia de músicos y pensadores judíos a quienes distingue de los judíos vulgares. Los compara con los loros. Son pájaros ridículos y tipifica de simiesco su lenguaje y alocución. A esa deshumanización, Wagner agrega su mofa en torno de la liturgia hebrea sinagogal. Por más inclinados que estemos en figurarnos la nobleza y la belleza de este servicio religioso en su pureza original, debemos reconocer con evidencia que solo se transmitió hasta nosotros con las alteraciones más repugnantes y luego fulmina. ¿Quién no tuvo la ocasión de convencerse de lo absurdo y grotesco del canto religioso en una sinagoga popular? ¿Quién no fue embargado por la impresión más repugnante, mezclada con horror ridículo, al escuchar esos zumbidos y gorgoritos, ese piar, esos farfulleos que confunden el sentido y el espíritu y que ninguna caricatura lograría intencionalmente hacer más repulsivo que lo que se muestra allí en toda su seria ridiculez? Posteriormente, Wagner se empeña en reforzar la idea de la incapacidad judía para el arte, cuyas creaciones solo pueden lucir extrañas, frías, raras, indiferentes, antinaturales y desfiguradas. Y más aún, una pasión capaz de darle el deseo de la creación artística. Y postula al respecto que debemos designar al período histórico del judaísmo dentro de la música moderna como el de la esterilidad completa
y del equilibrio roto. En un párrafo que antecede sus críticas a Mendelssohn y a Meyerbeer, Wagner enuncia que un judío puede ser dotado del talento específico más hermoso, poseer la educación más perfecta y más amplia, la ambición más elevada y más delicada, sin poder jamás, por medios de todas esas dotes, obtener ni una sola vez que nuestro corazón y nuestra alma se vieran embargados por esa impresión incomparable que esperamos del arte. Acerca de Mendelssohn, convertido al cristianismo de niño, dice: no podríamos sentirnos cautivados al oír la música de este compositor. Ante su débil luz, nuestra imaginación caprichosa se excita arbitrariamente, pero nuestra aspiración íntima, puramente humana, de contemplar algo claramente artístico, está apenas aflorada por la esperanza de ser satisfecha. Con cierto tono lastimoso agrega que lo trágico de su situación es inherente a Mendelssohn, aunque él no tuviera conciencia real, dolorosa y purificadora de ello. A Meyerbeer se refiere como un compositor judío contemporáneo que nos revela los caracteres del judaísmo en el campo de la música, al dejarnos una impresión de frialdad y de verdadero ridículo. En su texto, Wagner dedica oprobio contra otros dos judíos, el poeta apóstata Heine y el filántropo Rothschild. Del primero, que al igual que Mendelssohn y Meyerbeer, había sido admirado por Wagner y a quien había llamado la conciencia moral del judaísmo, dice que en la época en que en nuestro país la poesía se convirtió en mentira, en que nuestra vida antipoética fue capaz de producir de todo salvo un verdadero poeta, fue un judío muy dotado poéticamente quien se encargó de poner al desnudo, como una burla cruel, esa indigencia insondable y esa hipocresía jesuítica de nuestros copleros con pretensiones poéticas. Del segundo indica: en el terreno de la política pura no estamos en conflicto real con los judíos. Hasta les hemos acordado la facilidad de fundar un reino en Jerusalén. Y en cuanto a esta materia tuvimos que lamentar que el señor Rothschild haya sido demasiado inteligente como para convertirse en rey de los judíos y haya preferido, al contrario, como se sabe, quedar como el judío de los reyes. Próximo a finalizar, Wagner dedica una descripción nauseabunda sobre la relación de los judíos con el arte europeo. Los judíos no podían apoderarse de ese arte antes que se hubiera impuesto lo que ellos aportaron incuestionablemente, la ausencia completa de vida. Durante todo el tiempo en que la música, considerada como arte particular, poseyó en sí misma una verdadera necesidad orgánica de vida, es decir, hasta la época de Mozart y de Beethoven, no se encuentra un solo compositor judío. Era imposible que un elemento completamente extranjero a ese organismo vital participara en las creaciones de esa vida. Solo en el momento en que la muerte interior de un cuerpo es evidente, los elementos externos toman bastante fuerza como para apoderarse de él con el fin de descomponerlo. Entonces la carne de ese cuerpo puede muy bien disolverse en la vida hormigueante de los gusanos, pero ¿quién, de acuerdo a su aspecto, los considera todavía vida? Y en su párrafo final, dirigido al pueblo hebreo como Ashaverus, el nombre del judío errante, Wagner concluye: tomen parte sin prevención en esta obra de redención, en donde la destitución genera, y entonces estaremos unidos y seremos semejantes. Pero tengan en cuenta que existe solo un medio de conjurar la maldición que pesa sobre ustedes: la redención de Ashaverus en su aniquilamiento.